Buenos días. Este espacio tiene como fin el difundir el pensamiento desde la academia para las comunidades de estudiantes en la Facultad de Derecho. Es un trabajo que realizamos en el grupo de investigación de docentes, criminalística y ciencia forense. El grupo Sistemas Penitenciarios y Carcelarios son dos grupos de investigación categorizados en A en conciencias que prestan apoyo en investigación a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en la seccional Cali y a la maestría en Derecho Penal adscrita a ese programa. En esta oportunidad y con ocasión de la publicación de una importante obra en Sociología Jurídica del doctor Antonio Carlos Wollmer, titulada Teoría Crítica del Derecho desde América Latina, vamos a aprovechar que tenemos un espacio en el doctorado de Derecho de la Universidad Libre de la sede en Bogotá para plantear algunas reflexiones sobre el libro y que esas reflexiones y las respuestas que se planteen por el autor podamos difundirlas con la comunidad de estudiantes de pregrado y de posgrado de la Universidad Libre. Entonces, déjenme decirles, les presento al doctor Antonio Carlos Wollmer. El doctor tiene formación, doctor en Derecho y maestro en Ciencia Política. Es además jurista, historiador, sociólogo del derecho, filósofo y uno de los pioneros del pensamiento crítico en América Latina, donde como profesor ha impartido clases de posgrado en distintas universidades, así como en Europa, siendo titular jubilado de la Cátedra de Historia de las Instituciones Jurídicas de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es además docente del posgrado en Derecho de las universidades de La Salle, la UNEX en Brasil. Actualmente es investigador nivel A1 del grupo del Consejo Nacional Científico y Tecnológico, miembro del GT, Pensamiento Jurídico Crítico, de Claxo, Buenos Aires, y ha publicado diversos artículos y libros en español, en portugués, obviamente que es su lengua. Los títulos Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico, Pluralismo Jurídico, Fundamentos de una Nueva Cultura del Derecho, Historia de las Ideas Jurídicas en la Antigüedad Clásica a la Modernidad. Entonces presentamos un saludo. Doctor, si desea, si es su deseo, diríjase a la comunidad en este segundo y ya iniciamos entonces con el planteamiento de las preguntas. Muy bien. Primeramente, cumprimentar a todos y agradecer a la profesora Lilian esta oportunidad muy grande de estarnos aquí en Bogotá, del doctorado en Derecho de la Universidad Libre, y en un breve espacio tenemos esa oportunidad de también hacer algunos comentarios, algunas observaciones y hacer esta puente con la Universidad Libre de Cali, ¿no? En la Facultad de Derecho, ¿no? con su maestría. Bueno, profesora Lilia, me pongo a su disposición. Bien, doctor, muchas gracias. Entonces, nos referimos a este libro de la edición Exacal México, publicado para Colombia este año, en 2018. Entonces, hay unas consideraciones preliminares que quiero plantear. Alejandro Rosillo Martínez sostiene que el libro Teoría Crítica del Derecho desde América Latina es un abordaje tanto teórico como histórico del pensamiento crítico en el derecho, iniciando por los países noratlánticos para luego darle prioridad a América Latina, una obra pedagógica que da a conocer el panorama histórico y actual bajo el lente de la reflexión crítica en el derecho. Esa es la presentación que plantea el doctor Rosillo en el prólogo del libro. Entonces yo quiero iniciar las preguntas, doctor, con esta. Bajo estas consideraciones planteadas por el doctor Rosillo, que definen la obra Teoría Crítica del Derecho desde América Latina, ¿cuál es la definición que puede atribuirse al derecho y bajo qué perspectivas desde el enfoque teórico que presenta esta obra? Muy bien. Bueno, creo que sin duda, como ha comentado, este libro que está siendo lanzado ahora en Colombia con 11 capítulos y sus 300 páginas, es fruto de un amadurecimiento de largo tiempo, de algunos años, ¿no? A partir
también de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí está presente en el libro tres grandes ejes que tratan de temas extremadamente importantes, como la cuestión de la crítica, qué tipo de crítica que se puede trabajar, principalmente en el ámbito de la cultura jurídica, ¿no? Una crítica emancipadora, sin duda, ¿no? Y segundo, la relevancia también de se traer la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Como algo estratégico, fundamental para una lucha en nuestra realidad, ¿no? Y tercero, el tema del pluralismo jurídico, la producción de la normatividad para allá del Estado. Básicamente serían los grandes ejes conductores de este libro, ahora que está siendo lanzado en Colombia. Y esto refleja también mucho la nuestra trayectoria, ¿no? De investigador y de profesor de derecho de muchos años, ¿no? Y sin duda que la nuestra concepción que está presente en el libro es de un derecho no estático, formal, un derecho que es producción únicamente de los tribunales o de los códigos, pero de un derecho dinámico, de un derecho que se va construyendo a través de procesos, de luchas históricas, ¿no? Entonces, es una concepción procesual social de derecho, ¿no? En ese sentido se puede entender derecho como dinámica social, ¿no? Y las líneas, digamos, conductoras, o podríamos decir, bajo qué perspectivas. Tenemos que tener en cuenta que en la tradición del derecho hay muy fuerte una versión formalista, ¿no? Que se trabaja mucho en las facultades de derecho, en los institutos jurídicos, pero esa es una visión hegemónica, importante sin duda, ¿no? Pero hay una otra, que es la visión filosófica de contenidos, donde ahí están los filósofos, los juristas, ¿no? Que trabajan cuestiones como la justicia, como la ética, la libertad, los derechos humanos. Y tercero, y ahí que nos situamos a perspectiva de este libro, un derecho como un fenómeno social, un derecho como práctica efectiva en la sociedad, una dimensión que entra en los estudios sociojurídicos. Entonces, para sintetizar, tenemos perspectivas como la perspectiva formalista, técnico-formalista, que resalta mucho la normatividad del derecho. Segundo, la perspectiva filosófica de los valores, la dimensión axiológica. Y tercero, donde está más inserido este libro, es la perspectiva del derecho como eficacia social, como cambio, como proceso, ¿no? Una dimensión sociojurídica, ¿no? Sería esto, ¿no? Bien, ello implicaría una redefinición de la relación entre derecho y poder, ¿cierto? Bien, hay una segunda pregunta, es la siguiente. Su trabajo ha sido definido desde sus inicios en el magisterio en la Universidad de Vale de Río dos Sinos, Unicinos, en Río Grande del Sur, en Brasil, en 3 etapas diferenciadas por la orientación de sus obras. La primera de ellas de influencia humanista y crítica con visión naturalista. La segunda etapa plantea el tema histórico-social de las ideologías. En el momento actual al que pertenece el libro Teoría Crítica del Derecho, desde la América Latina, su trabajo se centra en la teoría jurídica crítica. ¿A qué obedece y qué reflexiones acompañan esta evolución? Sí, muy interesante la pregunta porque esto refleja mucho las inquietudes de la propia obra, ¿no? O sea, los diferentes momentos o etapas que pasamos, ¿no? Un primer momento, sin duda, de una formación de un justnaturalismo humanista, ¿no? Pero con influencias, sin duda, de la filosofía y de la teología de la liberación, ¿no? En una segunda etapa, por digamos,
por el contacto, por la formación de un máster en ciencia política, esto posibilitó una toma de conciencia, ¿no? Saliendo de una formación clásica, jurídica, muy erudita, muy romanística, para ahora una preocupación más con la realidad, con nuestra sociedad. Entonces un segundo momento de cambio para un direccionamiento más sociopolítico. Y el tercero momento actual, que creo que la obra reflete en grande parte, es la caminada por una perspectiva emancipadora, sin duda. O sea, pensar temas hoy que pueden nos posibilitar la transformación o cambio. Una crítica que sea una crítica debe ser sin duda emancipadora y que nos posibilite, abre caminos para alternativas de cambios, ¿no? Entonces, en ese tercer momento, digamos, de nuestra caminada de formación como investigadores, como profesor, sin duda, es un compromiso mayor con estos nuevos paradigmas, la teoría crítica, los estudios de pluralismo jurídico y más recientemente la cuestión de los estudios postcoloniales en el ámbito del derecho, de la cultura jurídica latinoamericana. Y es posible además que esté influenciado por la situación política de cada momento y el contexto en el que ha vivido en cada una de esas etapas. Bien. Perfecto. La obra La teoría crítica del derecho desde América Latina explora y presenta una reflexión sobre algunas líneas genéricas de la evolución del pensamiento crítico, insurgente e interdisciplinar del derecho. ¿Cuáles son esas líneas? ¿Qué contenido y propósito tienen? ¿Y cuáles son otras líneas que en este trabajo se desestiman y por qué? Bueno, esto abre mucho, sin duda, necesitaría más tiempo, ¿no? Pero es extremadamente importante porque proyecta en el escenario, principalmente de la América Latina, diferentes tendencias de la crítica jurídica, ¿no? Nos permite avanzar no campo da epistemología jurídica, ¿no? De la filosofía, del derecho, de la sociología jurídica. Y ahí hay perspectivas como la perspectiva funcionalista, analítica, ¿no? La perspectiva, digamos, lingüística, semiológica, ¿no? O mesmo psicanalítica, feminista y libertaria, ¿no? Histórico-social. Entonces hay diferentes perspectivas que constituyen la llamada crítica jurídica o las tendencias críticas, ¿no? En el contexto de América Latina. Y grande parte de esas teorías tiene una fuerte influencia eurocéntrica. No se podía dejar de considerar esto, ¿no? Pero muchas buscan sin duda construir caminos a partir de nuestra realidad periférica latinoamericana, ¿no? Con nuestros problemas, nuestras especificidades y nuestras identidades, ¿no? Entonces, son muy importantes cuando se trabaja teoría crítica en el derecho tener en cuenta esos diferentes aportes, que no hay una única teoría crítica, existen diferentes teorías críticas con metodologías, ¿no? Propias, ¿no? Por ejemplo, trabajar una visión semiológica, lingüística, argumentativa en el derecho de una forma más crítica, es tener en cuenta referenciales de la propia teoría, digamos, lingüística, semiológica, ¿no? Trabajar la perspectiva psicanalítica, ¿no? Con las influencias, digamos, de la psicología, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, los aportes inspirados en Pierre Legendre, en la escuela de Pierre Legendre, ¿no? Y hay un grupo argentino muy bueno que trabaja los discursos jurídicos críticos a partir del psicanálisis.
La cuestión de la teoría feminista pues, hoy es innegable su grande importancia de tener toda esa revisión de lo que se trabajando, no solamente de un feminismo eurocéntrico, blanco, pero de un feminismo activista, negro, de un activismo afro, indígena, Latinoamérica, ¿no? Y las corrientes digamos, libertarias, que pueden ir ser dentro de una matriz neomarxista o no también. Entonces me parece que esto es importante. Entonces hay que tener en cuenta las diferentes tendencias epistemológicas del ámbito diría no de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, de la sociología jurídica, pero de la cultura jurídica hoy en América Latina. Diferentes tendencias que tienen muchas veces sus aportes específicos, apropiados, trabajando la cuestión del discurso, del lenguaje, de la racionalidad, de la seguridad. Ahí está el propio garantismo, ¿no? Muy importante en algunos sectores del derecho público, principalmente la teoría del garantismo, la teoría de autopoiesis, ¿cierto? Teoría sistémica, y algunos aportes que tienen en cuenta procesos liberadores más profundos, más incisivos. Pero entonces, hay que tener en cuenta esas diferencias, pero ¿hay puntos en común? Sí, sí. Creo que hay una identidad que aproxima esos aportes críticos, en el sentido de buscar repensar el derecho positivo, el derecho formal, el derecho que está ahí puesto, repensar el derecho por dentro, de forma, digamos, a partir de una visión externa, más trabajar internamente, ¿no? Intrasistémico, ¿no? Eso me parece que es un primer objetivo común de estos conceptos. Segundo, esas corrientes también tienen en cuenta el ejercicio crítico de las instancias judiciales, ¿no? El sistema judicial, la administración de la justicia, los tribunales, cómo repensar sobre una perspectiva sociojurídica, ¿no? De nuestros litigantes, magistrados, fiscales, de su perfil sociopolítico, sociojurídico, ¿no? Y tercero, es trabajar la crítica del ámbito del saber, del conocimiento, de las prácticas educativas, la cuestión de la enseñanza del derecho en las facultades, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el contenido que estamos produciendo? ¿Para quién? ¿Cuál el público? ¿Cuál profesional nosotros tenemos en cuenta? ¿Para qué mercado de trabajo, no? Entonces hay que pensar eso, no solamente formar litigantes prácticos, técnicos o, ¿por qué no, mercantilistas, pero litigantes humanistas comprometidos con nuestras realidades, ¿eh? Ahí recuerdo la abogacía popular en América Latina, al servicio de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de los campesinos, una práctica activa en pro de una justicia comunitaria, ¿no? Entonces creo que sería esto en general, ¿no? Resumiría además, digamos que incluye en un concepto que vi, una palabra, un término, no lo había visto antes, sobre la transdisciplinariedad y la interculturalidad, que ya no se plantee como universalidad, sino pluriversalidad, que es un término que veo al final del libro. Bueno, doctor, ¿qué valor se reconoce en esta obra a los clásicos de Latinoamérica, entre los que se mencionan J.L. Cummings, A.L. Machado Neto, M. Atienza, Diego López Medina, García Villegas y Rodríguez? Esta pregunta orientada específicamente, y que acabo de escucharlo en toda una evolución, y debe estar obviamente acompañado por algunos otros teóricos en Latinoamérica. Entonces, cuénteme qué valor reconoce a esas personas que se enuncian acá en el libro. Bueno, no es una pregunta muy fácil, porque si vamos homenajear a algunos como clásicos, podemos
corría el riesgo de dejar otros investigadores importantes en el ámbito de la cultura latinoamericana, ¿no? Mencionaste algunos que son de tradición de la teoría del derecho, de la propia filosofía del derecho y más recientemente de la sociología, ¿no? Son nombres importantes, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, sin duda, que esa cuestión de lo clásico hay que tener muy cuidado, ¿no? ¿Quién son los clásicos, no? Esto me parece mucho una cierta construcción de tradición muy colonial o eurocéntrica, los clásicos de la cultura jurídica eurocéntrica o occidental, ¿no? Que están en nuestras facultades de derechos, ¿no? Entonces, no es muy fácil para responder. No voy a señalar algunos nombres solamente, pero hay que tener en cuenta los teóricos que están trabajando hoy, ¿verdad? En una perspectiva, digamos, crítica y emancipadora en el derecho. Y son muchos en América Latina, desde México hasta el Cono Sur. Hay diferentes, aquí mismo en Colombia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, creo que voy a dejar así algo más genérico, ¿no? Porque necesitaríamos de tiempo para hablar de, entre comillas, de algunos clásicos del periodo más así de la formación de la cultura jurídica idealista, justnaturalista del siglo XIX, la cultura formalista positivista del siglo XX, hay sus clásicos, ¿no? Y también ahora, más de algunas décadas para acá, los que se pueden decir autores de punta que están investigando en diferentes áreas del derecho en una perspectiva comprometida con la emancipación y con los cambios sociales, ¿no? Sí, seguramente en otra entrevista hablaremos de los teóricos clásicos del siglo XXI. Doctor, la construcción de una teoría crítica del derecho con una visión transnacional que abarque los países latinoamericanos presenta el problema de la cooperación latinoamericana de juristas críticos. ¿Cuál es la forma de superar ese obstáculo y de generar consenso para lograr la perspectiva unificada? Bueno, esto también es un grande desafío, ¿no? La búsqueda de la unidad, de la integración, ¿no? De un derecho de lo común, ¿no? Eso me parece que es un desafío, porque tenemos muchas diversidades, muchas especificidades en un continente latinoamericano muy rico en su aspecto pluriétnico y la propia plurinacionalidad, de las diferencias y todo eso. Entonces, no es fácil de construir esta unidad, pero se busca, ¿no? Tenemos cosas comunes que nos pueden favorecer en esta caminada, como una tradición histórica de pueblos periféricos desde el sur, explotados, marginalizados, excluidos, ¿no? Por una colonización ibérica en América, ¿no? América Latina, tanto hispánica cuanto ibérica en el sentido luso hispánico, ¿no? Entonces tenemos que tener presente esto, que hay un proceso de conquista, de colonización y post-independencia y construcción de nuestras repúblicas, ¿no? Que marcada por luchas, ¿no? Por peleas, por muy sangre, por liderazgos. Ahí están algunas figuras históricas como San Martín, Bernardo O'Higgins, Sucre, Miranda, el propio Simón Bolívar. Entonces, tenemos cosas en común, tenemos un pasado, una tradición, una cultura, un lenguaje que nos une también, ¿cierto? Pero tenemos nuestras diferencias, nuestras especificidades, ¿eh? Creo que el camino es quizás una educación social concientizadora, de pensarnos juntos, una América Latina unida, ¿no? Y ahí superar las contradicciones y nuestras peleas, ¿no? Que existen regionalmente, ¿no? Y inspirado en el propio libro que está ahí, es una educación que favorezca una toma de conciencia
teniendo en cuenta los procesos de rupturas emancipadores, ¿no? Repensar y proponer un proyecto de sociedad no excluyente. Esto me parece fundamental con respecto a las diferencias y las identidades, ¿no? Recuperar y reconstruir la noción de utopía en la perspectiva de la comunidad, ¿no? Y potencializar nuevas formas de resistencias, ¿no? Y estrategias de acción colectiva que, digamos, común, transformadoras, ¿no? En fin, nuevos procesos liberadores. Es un desafío, pero tenemos por la frente como educadores, como investigadores y como, sin duda, docentes comprometidos con un nuevo derecho, ¿no? Una cultura jurídica liberadora latinoamericana. Dice mucho, ¿no? de que debe existir una esperanza y que a pesar de que se necesite la utopía con los pies en la tierra, la esperanza de poder trabajar juntos es como un foco que debe orientarnos. Me da pie para comentarle acerca del capítulo 5 del libro, que ahora incluso se comentaba en clases, y la educación, la educación popular, como un proceso no de transmitir información, sino de interrelación y de ser educadores y educandos al mismo tiempo. Yo tuve una experiencia muy interesante, la menciono muy corta, a través de un libro que leí del doctor Campaign, un profesor norteamericano que realizó durante 40 años una investigación entre las principales universidades en Estados Unidos a fin de encontrar de boca de los estudiantes, de boca de los otros profesores, qué era lo que hacía que un profesor fuese relevante en la formación, en la historia educativa de un estudiante. Y resulta que, no puedo profundizar en el libro porque no es el momento, pero la conclusión a la que llega el autor es que se debe partir en las aulas de clase de los modelos de conocimiento que trae el estudiante. A partir de ahí el profesor debe plantear una ruta en la que interrelacione con ellos, alejándose de la posición de transmisión de conocimiento, para que plantea el profesor, después de una investigación muy larga, para que de esa manera el conocimiento, esa nueva información, entre en la mente de los estudiantes sin resistencia y no se estudie para un examen, sino que se estudie para fortalecer los conocimientos que ya traemos, que adquirimos, no en libros precisamente, sino en cualquier relación que tenga el estudiante. Y un aspecto muy importante, que el estudiante quiera profundizar solo, sin necesidad de ceñirse a una bibliografía, sino que él oriente su conocimiento. Él lo llamaba la metacognición, me pareció muy interesante. Bueno, doctor, esa pregunta: ¿existe contradicción cuando se plantea en el propósito de la obra Teoría Crítica del Derecho desde Latinoamérica que no se trata de un libro sobre ideas, autores y escuelas, y la presentación de la discusión sobre la existencia del derecho, que analiza la compleja y polémica discusión de la dicotomía de ideología y ciencia de Hans Kelsen y algunas tesis doctrinales del marxismo clásico sobre el derecho? Bueno, esa es una discusión que en un cierto momento, principalmente en Europa, en la segunda mitad del siglo XX, se pasó, ¿no? A partir de la traducción de obras de algunos clásicos soviéticos como Stuka y Pashukanis, y Kelsen ha tomado contacto con esto y escribió una obra muy importante que salió en inglés, después con una traducción para el español en Argentina en 1960, sobre la teoría comunista del Estado y del derecho. Y ahí se abrió una pelea académica muy rica entre la postura de Kelsen, de la llamada teoría pura del derecho, y la teoría marxista del derecho, ¿no? La cuestión ideológica, la construcción de una ciencia pura,
la metodología para esto, todo esto despertó muy interés y va a influenciar sin duda las corrientes críticas de los años 70, 80 en Europa, ¿no? Como la Asociación Crítica Francesa y también el uso alternativo del derecho en Italia, ¿no? Entonces, el libro tiene en cuenta un capítulo dedicado a esta controversia, esta polémica muy rica entre la discusión en el derecho, ciencia o ideología, postura de técnica, una postura formalista, de construir una ciencia normativa, o de una propuesta, digamos, instrumental, ideológica o sociopolítica, con reflexo en la práctica, ¿no? Pero son dos posturas que fueron muy ricas, son contradictorias, evidentemente. El desafío nos parece que a nosotros es de cómo avanzar con el derecho, en el sentido de no solamente la postura técnica del derecho formalista, de ver el derecho como un instrumento solamente de seguridad y de resolver los conflictos, tampoco de ver el derecho como un instrumento de dominación de clase, y ahí la postura marxista, tampoco de minimizar el papel del derecho, ¿cierto?, como un instrumento de dominación de clase, pero avanzar na busca, na superación dialéctica del derecho como emancipación, ¿cierto? Bien, Doc. Tengo una última pregunta, y es esta. ¿Cuáles son los aspectos que desarrolla el proyecto Pluralismo Jurídico, Fundamentos de una Nueva Cultura en Derecho en Sao Paulo, 2015, que reivindiquen el proyecto comunitario ético-político descolonizador que posibilite el crecimiento de una nueva cultura jurídica? Bueno, entonces, podría decir para entonces finalizar que este es un otro tema nuclear, central de las minhas investigaciones hace muchos años. Aparte de la teoría crítica y de la cultura jurídica en América Latina, el tema del pluralismo jurídico, ¿no? Eso fue la mía tesis de doctoramiento, ¿no?, a muchos años, y la obra diversas, son 4 ediciones en portugués, y ahora salió la segunda edición española por Dickerson de Madrid, 2018, ¿no?, la segunda edición ampliada. Entonces, hay un proyecto, una propuesta, porque si esta obra que tenemos aquí nos despierta la conciencia, la pedagogía, la visión crítica, ¿ah?, la emancipación, el libro y la propuesta del pluralismo jurídico ya es, ¿no?, un diseño estratégico de cómo avanzar, no sentido no solamente de nos quedar en la crítica, pero de ir más allá y estructurar una propuesta, ¿no?, a partir de la comunidad, ¿no? Pluralismo jurídico que, como sabemos, expresa la producción de normatividad autonómica, diferentes formas para allá del Estado, ¿no? Y ahí el pluralismo es muy fuerte, sin duda, para nuestros estudios e investigaciones en América Latina, ¿no? No solo porque tiene en cuenta la cuestión de los pueblos originarios, ¿no?, que es muy rico en países como México, Ecuador, Bolivia, como también de los problemas de los quilombolas, las comunidades quilombolas, las comunidades de los afrodescendientes en Brasil, Centroamérica y Colombia, ¿no?, su parte del Pacífico, ¿no? Y otros temas que son discutidos en el ámbito del pluralismo jurídico, no solamente la justicia indígena y las comunidades afros, pero también experiencias muy ricas como las rondas campesinas en el Perú, los piqueteros en Argentina, la justicia comunitaria aquí en Colombia. Es una experiencia riquísima, ¿no? Sin duda, sería un otro tema para una discusión, la justicia comunitaria y sus diferentes formas, que ganó fuerza con la Constitución de 1991, sin duda, ¿no?
Entonces, ese es un tema fascinante y trabajo mucho esa perspectiva en toda obra de un pluralismo jurídico, no de la globalización, de la lex mercatoria, ¿no? Pero de un pluralismo jurídico comunitario participativo, ¿no? Bien, doctor. Si en las aulas de derecho hasta el siglo pasado y tal vez en este siglo, el positivismo y la hegemonía y el culto estricto a la norma ocupó muchas horas. Pienso que en ese momento, en buena hora, el reto académico que plantea el libro, desde la teoría crítica, desde el pluralismo y desde los derechos humanos, como una experiencia cultural, van a ser, así lo espero y aspiro, los temas de análisis y de estudio en las aulas de pregrado y de posgrado. Obviamente yo soy docente en la Universidad Libre, en pregrado y en posgrado, y esos espacios buscan darnos no solamente la esperanza, la confianza en que la utopía no es imposible, sino que hay que replantear en Colombia muchas cosas, muchas relaciones, y desde la universidad, desde las escuelas de derecho, encontramos un escenario ideal. Quiero agradecer su generosidad, el tiempo que nos ha dedicado, garantizar que nosotros vamos a aprovechar al máximo las orientaciones y las enseñanzas que no solamente en las aulas del doctorado, sino que a través de esta entrevista y con la lectura de sus obras vamos a poder llevar a mis estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también a la profesora y mis complementos a todos, alumnos, docentes, investigadores, y me pongo a la disposición también para continuarmos ese diálogo quizás futuramente en Cali y otras ciudades de Colombia, ¿no? Muchas gracias de corazón.